Hola, buenos días, compañeras, compañeros, compañeres, a todos los que están presentes en el Zoom, que nos están viendo por las redes también, darles la bienvenida, y en este marco del Congreso Pedagógico organizado por CETERA, en el año del nacimiento de Pablo Freire. Estamos ahora en la mesa 7, que es la mesa que hemos titulado Trabajo docente, escuelas cuidadas y seguras. Es un gusto para nosotros compartir esta jornada con las compañeras que integran el panel y a la que le damos la bienvenida, con mi compañero de conducción que integra también la Junta de CETERA. Bueno, mi nombre es Noemí Tejeda, soy secretaria de Salud Laboral, y mi compañero Fabián Pechín. Vamos a coordinar esta mesa. Vamos a escuchar atentamente a nuestras compañeras y bueno, después Fabián va a estar explicando la metodología del taller. El panel está integrado por tres grandes compañeras, queridas y grandes compañeras, que las vamos a ir presentando, y queremos en este caso, tal cual lo plantea, de alguna manera, y en el marco de lo que nos proponemos, en este interrogante que nos abre el desafío de qué docentes para estos tiempos, también aportar desde el lugar del trabajo docente este enorme y gran recorrido que se ha hecho desde cada rincón de nuestro país, en los compañeros y compañeras docentes, en el marco de la pandemia, y cómo hemos de alguna manera apostado a ser parte del cuidado de la vida y de la salud, porque también es una posición política, una fuerte posición política de CETERA, este enorme compromiso de ser partes de las políticas del cuidado, porque sabíamos que en este inédito contexto, nosotros, para poder hablar de enseñar y aprender, para poder hablar de emancipación, primero tenemos que estar vivos y sanos, y sanas. Así que desde ese lugar, ese compromiso que seguimos sosteniendo, y bueno, sin más, le doy la palabra, darles de vuelta la bienvenida, y agradecerles profundamente, y además sintiéndonos, quiero decir esto, muy contentos, muy felices, porque estamos en un tiempo donde la pandemia nos está dando un respiro en todo el país, y esto nos hace estar un poquito mejor a todos para seguir soñando. Así que, Fabián, todo tuyo, los micrófonos. Gracias, compañera Noemí. Bueno, mi nombre es Fabián Pesín, como lo ha expresado la compañera. En esta oportunidad es un honor poder acompañar y estar junto a ustedes desde nuestra organización, desde CETERA, para todos los docentes, las maestras, maestros, profesoras, profesores, a las cuales le damos la bienvenida en este congreso pedagógico, en el marco de la Internacional de la Educación, en el marco del avance del movimiento pedagógico latinoamericano, enmarcado en las políticas de CETERA y en la defensa irrestricta de la escuela pública, gratuita, laica, para todas, todos, todes. Es un honor poder estar en esta instancia junto a mi compañera, a ustedes, compañeros de lucha, de camino y de destino en muchos casos, para lo cual vamos a coordinar junto a Noemí. Yo voy a ser su partener en esta instancia, pero explicarle un poquito la dinámica. Nosotros vamos a presentar a cada una de las disertantes, que es un honor de las tres compañeras que nos acompañan. Luego ustedes podrán, los participantes, podrán hacer las preguntas en el chat que se van a registrar. Esas preguntas al final de la exposición de las tres compañeras vamos a ir presentándolas para dar respuesta. Las compañeras harán un cierre luego y pasamos al final con un videíto que vamos a presentar de despedida para esta mesa.
darle la bienvenida a todos los compañeros que están en el Zoom, a todos los compañeros que nos están viendo por YouTube, por el canal de CETERA. Y bueno, también van a recibir por el chat el link para que puedan inscribirse todos aquellos que deseen tener el certificado completando ese formulario. Esa sería la dinámica, así que comenzamos. Paso a Noemí para que comience con la primer disertante de esta hermosa mesa que vamos a compartir todos. Gracias, Noemí. Bueno, entonces arrancamos con nuestra primera compañera y disertante. Ella es la profesora Dalila Andrade Oliveira, es socióloga y doctora en educación, es profesora de la Universidad Federal de Minas Gerais, investigadora, coordinadora de la Red Estrado en Brasil, así que a ella le damos una calurosa bienvenida y ya la dejamos con ustedes. Bueno, todo tuyo, Dalila. Por mi pantallita no te veo, pero bueno, un enorme abrazo y gracias por compartir con CETERA este espacio. Muchas gracias, compañera Noemí Tejeda. Un gran abrazo a todas las personas que nos acompañan en esta actividad. Es un honor estar con ustedes y una alegría mismo que a la distancia. Yo soy una admiradora del trabajo de CETERA y los acompaño desde lejos. Yo quería saber si puedo compartir una pantalla con datos. Así, si me permiten, ya empiezo, entonces. Sí, Dalila, ahí te va a habilitar el compañero que está en la... Ya está habilitada. Ya está. Bueno. Entonces, bueno, así empiezo con lo que tengo para ir para este taller, en este espacio. Yo quería decirles que lo que voy a presentar es un trabajo colectivo, así que voy a explicar un poquito sobre esta encuesta. No sé cuánto tiempo tengo, pero si alcanzo, tengo aquí algunos datos que sería bueno compartir con ustedes. Después de que fue decretada por la OMS la pandemia, la crisis sanitaria del coronavirus, nosotros sabemos que eso impuso varias restricciones a las circulaciones de personas en Latinoamérica y en el mundo. El distanciamiento social necesario por la pandemia comprometió una de las rutinas más sagradas del siglo XIX, la vida escolar de millones de niños y jóvenes en todo el mundo. Según el Banco Mundial, en poco más de 3 semanas, aproximadamente 1.400.000 estudiantes dejaron de ir a la escuela en más de 150 países en el mundo. A pesar de que en las últimas décadas se haya hablado tanto sobre las reformas educativas para la sociedad del siglo XXI, se ha comprobado que ningún sistema educativo estaba preparado para enfrentar la excepcionalidad de la pandemia. Según un informe de UNICEF, 7 meses después de haber declarado la pandemia, la COVID-19 continuaba imponiendo una pausa en la educación de más de 137 millones de niños y adolescentes en Latinoamérica y Caribe. Ese organismo considera que los impactos de la COVID-19 en la educación son devastadores en la mayoría de los países de la región. Considerando la situación precaria de los sistemas públicos de salud de la mayoría de esos países, una de las primeras medidas que se tomaron cuando se decretó la pandemia fue suspender las clases presenciales para reducir los riesgos de contagio de la población. Así, los sistemas escolares tuvieron que interrumpir las clases presenciales y desde entonces los administradores y profesionales de la educación se desdoblan intentando encontrar alternativas para realizar las actividades de enseñanza de manera remota. En la mayoría de las situaciones, lo que se observó fue una migración abrupta del entorno presencial al entorno virtual.
en muchos casos sin el soporte técnico necesario y obviamente sin planificación previa. Al intentar cumplir el programa curricular previsto para el año lectivo, lo que ocurrió fue el traslado del trabajo presencial al entorno virtual sin las mediaciones y adaptaciones necesarias. Lo inédito de este contexto evidenció las conocidas desigualdades sociales y educativas que enfrenta nuestra región, revelando una situación compleja y desafiadora. La falta de acceso y soporte tecnológico de los profesionales y de los alumnos, profesores sin experiencia ni capacitación previa para usar la tecnología para realizar el trabajo remoto, y la situación vulnerable de muchas familias de alumnos que además de no poder ofrecer un ambiente mínimamente adecuado para estudio, dependen de la escuela para alimentar a sus hijos. Esos desafíos son mayores todavía cuando se considera la destacada desigualdad social que existe en Latinoamérica, la región más desigual del planeta. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 7 de los 20 países más desiguales del mundo están en este territorio. Superar la desigualdad no significa solamente mejorar el acceso a renta, sino que incluye también el acceso a la salud, educación y una vivienda digna. Esas condiciones que ya eran bastante alarmantes se profundizaron todavía más con el impacto de la COVID-19. Por otro lado, la educación superior también ha sufrido importantes impactos de la pandemia. La Universidad Latinoamericana no ha parado. Sobre todo, la investigación ha seguido muy activa y será gracias a su desarrollo que vamos a poder salir de esta situación de crisis que nos ha puesto la pandemia. Con la misma celeridad con que fueron implementadas las adaptaciones por parte de los sistemas educativos, los grupos y redes de investigación se vieron obligados a utilizar estrategias de investigación ágiles y adecuadas al contexto actual para evaluar empíricamente las condiciones de la oferta educativa y, en particular, la labor docente. En esta urgencia fue que se desarrollaron investigaciones en distintas instituciones de la región, incluso CETERA, hizo una muy importante que nos ha dado informaciones muy ricas sobre la situación en Argentina. En esta ponencia voy a comentar algunos pocos resultados de una iniciativa que desde nuestro punto de vista permite tener una breve idea de la situación educativa, en especial del trabajo docente en nuestra sufrida región. Lo que voy a mostrar es una encuesta hecha en un conjunto de países, de la región. Así, esta situación puede dar cuenta de cómo las condiciones de educación, una encuesta como esta nos ha permitido ver, no son las mismas para todos. Por el contrario, reflejan la oferta desigual de nuestros sistemas escolares en cuanto al acceso a factores como recursos tecnológicos, apoyo pedagógico, apoyo nutricional, entre otros. Los resultados que aquí presento sobre nuestra región forman parte de una investigación amplia que fue planificada y ejecutada para conocer la nueva forma de actuación de los docentes de las escuelas públicas o que reciben recursos públicos, verificando cómo los docentes han hecho para cumplir con los requisitos para la realización de actividades docentes fuera del aula. Además de las complejas cuestiones pedagógicas relacionadas con la educación a distancia, se buscó identificar las adaptaciones necesarias para su oferta, la disponibilidad de recursos tecnológicos, la sobrecarga de trabajo y la efectividad de clases a distancia. En junio de 2020, el grupo de investigación sobre trabajo docente de la Universidad Federal de Minas Gerais, que yo coordino, en conjunto con la Confederación Nacional de Trabajadores de Educación de Brasil, la CNTE, realizamos una encuesta llamada Trabajo Docente en Tiempos de Pandemia en Brasil. Esta encuesta tuvieron 15.654 maestras y maestros que la asistieron en todos los estados del país y en el Distrito Federal.
A partir de esta iniciativa, la coordinación, el colectivo que conforma la coordinación general de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, la Red Estrado, en América Latina, tomó la decisión de realizar una investigación similar a la realizada en Brasil en los demás países que encuentra organizada la red. Además, se realizó una articulación con la Oficina Regional de Educación para América Latina, la IEAL, para posibilitar la investigación en otros países donde hay sindicatos afiliados a la IEAL. Y así se sumaron a la investigación 4 países más: Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana. Están ahí los países en el mapa, los que están colorados son los que entraron en la encuesta. Metodológicamente, la propuesta fue realizar la investigación en estos países utilizando el mismo cuestionario con mínimas adaptaciones relacionadas a cada contexto nacional. Estas adaptaciones lo hicieron sobre todo los compañeros de Red Estrado en estos países. La difusión de la investigación fue realizada por la Red Estrado en conjunto con la IEAL y las entidades afiliadas, que hicieron todos los esfuerzos para que los maestros y las maestras pudieran tener acceso al cuestionario y responderlo. Ahí un breve cuadro de cómo fueron los respondentes por países, tanto por una división de género, cuanto también por edad. Debido a los criterios de inclusión de los participantes, se trata de una investigación cuantitativa con un diseño muestral no probabilístico, ya que no se estableció previamente un número de docentes para responder al cuestionario. La muestra de la encuesta resultó en el total 28.415 encuestados en los 13 países, siendo que esta cantidad ha variado mucho entre países, y en el caso específico de República Dominicana, que solamente obtuvo 37 cuestionarios, la sacamos del informe porque no tenía una respuesta significativa, obviamente. Así, el perfil de los encuestados es más o menos este que les pongo ahí, por donde trabajan, porque tomamos todos los niveles de educación infantil, enseñanza fundamental y enseñanza secundaria en escuelas. Está fuera ahí la educación superior. Respecto al nivel que trabaja en educación, entonces, es importante decir que una maestra, un maestro puede estar en más de un nivel, como sabemos nosotros en nuestros países. Este tipo de enseñanza exige soporte que sea ofrecido por los sistemas escolares. Ven a ustedes por este cuadro que la mayoría de los docentes en todos los países estaban realizando educación desde sus hogares. Una observación apenas para Brasil, que Brasil ha respondido la encuesta en junio y los demás en noviembre, diciembre. Así, muy probablemente en noviembre, diciembre, Brasil también ya ultrapasaría ahí los 90%. O sea, la gran mayoría estaba trabajando desde sus hogares. Pero lo que observamos fue que la gran mayoría no contaba con los soportes necesarios para realizar este trabajo. Y ese soporte ha variado mucho, desde materiales impresos hasta que brindaban los docentes a las familias, a los estudiantes para hacer las actividades, las tareas en sus casas, desde estrategias más costosas como clases por televisión, radio, uso de plataformas o aplicaciones educativas y también las instalaciones de los llamados entornos virtuales de aprendizaje. Con relación a este soporte, vemos que es muy variado por los países y por los aparatos, la manera como están distribuidos. El nuevo contexto docente requiere que maestros y alumnos cuenten con recursos tecnológicos para realizar las actividades. Si bien los maestros necesitan herramientas para preparar las clases y llevarlas a los estudiantes necesitan recursos tecnológicos para acceder al contenido disponible.
La ausencia de recursos tecnológicos, la falta de un entorno reservado para el estudio, además de la disponibilidad de una computadora y conexión a Internet, pueden comprometer por completo la participación de los estudiantes, incluso los más interesados. A diferença del aula, la capacidad de los estudiantes para concentrarse y evitar que se dispersen en entornos virtuales está fuera del control del maestro, de la maestra, del profesor. Ciertamente, los maestros y maestras necesitan incrementar las actividades para atraer la atención de los estudiantes. Y este es un tema muy interesante porque vamos a ver ahí que hay una distinción por edad en el manejo de estas tecnologías entre los profesionales. El desarrollo de las actividades de enseñanza dio lugar a diferentes formas de trabajo y exigió nuevas habilidades a los docentes. Lo que se espera es que el nuevo contexto docente pueda hacer que los estudiantes participen de las actividades y, en consecuencia, aprendan los contenidos transmitidos. Además, en muchas familias, lo que observamos también es que estos dispositivos son compartidos por más de una persona, tanto en lo que representa la madre o el padre que también es profesor, como el alumno que tiene padres o hermanos trabajadores o estudiantes y que dependen de este equipo. Pero yo llamaría atención para otra información más que está en este cuadro, es que cuando se trata de las mujeres, de las maestras, este cuadro es aún más preocupante, ¿no? Las mujeres comparten más los equipos que los hombres. Por otro lado, la formación que tienen o han tenido las maestras y maestros para lidiar con las tecnologías educativas ha sido un tema muy debatido en los cursos de formación del profesorado, en los programas de formación continua en los últimos años, pero todavía las condiciones objetivas de las escuelas, de nuestras escuelas, están lejos del uso práctico y objetivo de esos recursos. Y eso impuso mucho más desafíos a estos profesionales en este momento. La dificultad en el manejo de herramientas digitales y la falta de formación específica en el uso de tecnologías para la enseñanza a la distancia acaban, por tanto, teniendo como resultado un aumento del tiempo de trabajo para la realización de clases, además del tiempo dedicado al contenido de la disciplina que imparten, se requiere un periodo de tiempo para aprender a manejar los programas y aplicaciones establecidos para la realización de clases. Eso lleva tiempo, además de otras dificultades inherentes a la falta de experiencia y capacidad de uso, equipos y recursos digitales. A esto se suman las dificultades para acceder a una buena conexión a Internet, que en muchos países o en distintas regiones adentro de los países es un tema muy, muy grave y que está más allá de los sistemas educativos resolverlos. Los resultados muestran que la gran parte de los participantes, equivalente a más de 80% en algunos países, manifestó que hubo un aumento del trabajo en la cantidad de horas para dedicación y la preparación de las clases no presenciales durante la pandemia. Ese es un dato sumamente relevante, ya que muestra que los docentes comenzaron a asumir una mayor carga de trabajo para realizar la docencia de forma remota. Uno de los posibles factores que contribuye al aumento de la carga de trabajo es la escasa o insuficiente formación de los profesionales para afrontar las tecnologías digitales. Los entornos virtuales de aprendizaje aún no son conocidos por la mayoría de los profesionales que trabajan en aula. Los sistemas escolares se han para llevar a cabo la enseñanza a distancia, los docentes han tenido que desplegarse para responder a las nuevas demandas que se les plantean en su trabajo y los estudiantes han tenido dificultades para mantener al día con las actividades. Sin embargo, estos esfuerzos están encaminados a paliar las pérdidas que imponen la suspensión de las clases presenciales, por la interrupción de la rutina escolar que obligó al reajuste de la planificación curricular.
Esta situación excepcional y los resultados de la docencia fuera del aula, realizado debido a la distancia impuesta por la pandemia, solo pueden evaluarse en condiciones muy concretas. Luego vamos a tener que tomar en cuenta el tema de la evaluación en el contexto post-pandémico. No podemos seguir evaluando de la misma manera. La pandemia impuso una abrupta adaptación de los sistemas escolares para que pudieran ir de la noche a la mañana siguiente a ofrecer de forma remota las actividades que se habían planificado para el entorno presencial. Se revelaron las dificultades de los docentes para realizar el trabajo y se evidenció la precaria situación de los estudiantes para acompañar las actividades trasladadas, sobre todo los más vulnerables. 3 minutos, compañera. 3 minutitos más. Bueno, entonces voy a saltar algo que hablaba sobre la efectividad, solo para concentrar en el último punto que es de la salud mental. Esta situación ha sido fuente de sufrimiento para muchos. Son miedos y ansiedades que tienen una conexión directa con el contexto de la pandemia y la inseguridad en relación al futuro. La relevancia de discutir las condiciones para el desempeño del trabajo en el periodo de distanciamiento social es precisamente para contribuir a una mayor comprensión y conocimiento de los efectos que éstas pueden tener sobre sí mismo y sobre los resultados esperados. La exposición a los riesgos de enfermedad y los niveles de seguridad en los entornos laborales, aunque sean virtuales, influyen directamente en la vida de los sujetos. Por un lado, esta no es una tarea sencilla, ya que no se trata de una multiplicidad de condiciones que es difícil trazar un mapa con precisión, porque los docentes, los trabajadores en general, tienden a naturalizar las condiciones laborales, mismo cuando esas condiciones no son buenas, son malas condiciones. Por eso es necesario el ojo del experto, de uno que pueda extrañar esas condiciones. El bienestar docente está directamente relacionado con los lazos, los vínculos que el docente establece con sus alumnos. De ahí radica un efecto de apreciación de la efectividad del trabajo. Esto todo tenemos que llevar en cuenta en este contexto, sobre todo en una situación tan desigual como de América Latina. Para concluir, yo quería decir que la baja expectativa que presentan los docentes en relación a la efectividad de su trabajo realizado durante la distancia social y su percepción de la baja participación de los estudiantes, que es el punto que no pude explorar un poquito más, revela un escenario muy preocupante desde el punto de vista de la salud de estos profesionales, ya que tales factores pueden ser causas de estrés y agotamiento. Por lo tanto, generadores de insatisfacción y enfermedad. Así como estas expectativas también indican que a nivel objetivo es necesario pensar la deuda contraída con los estudiantes y sus familias por un deber incumplido, el derecho a la educación. Muchísimas gracias y sigo aquí para el diálogo. Muchísimas gracias. Excelente, compañera, excelente, Dalila. Agradecimiento hacia ti. Luego, fue error mío, eran 20 minutos para cada disertante. Luego que las tres disertantes terminen, se hará una ronda de preguntas y tendrán un cierre cada una para decir lo que puedan resumir a modo de conclusión. Muchas gracias, Dalila. Ahora vamos a pasar a la segunda disertante. La compañera es Mabel Ojea. Mabel es coordinadora del área de Desarrollo, Capacitación e Investigación de la Secretaría de Salud de SUTEBA, y su tarea es en trabajo docente y políticas de cuidado. Así que adelante, compañera, está usted ahora. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir este espacio con los compañeros. Bueno, trabajo docente y política de cuidados. La escuela como un lugar que condensa historias, relatos, trabajo, espacios, rituales, una institución, el Estado ahí.
Un entramado complejo que produce modos de pensar, de habitar el mundo, de relacionarse. Escuela síntesis de demandas, acciones y relaciones. ¿A qué escuela volvemos? Es la pregunta. ¿Quiénes, con quiénes, después de esta situación excepcional que brinda la oportunidad para repensarla y proponer nuevas configuraciones necesarias? Habida cuenta de la exposición a cielo abierto, de lo que mostró y dejará la pandemia. Una compañera me ofreció una imagen. Volvemos con la carterita al aula y continuamos donde habíamos dejado. El cuerpo te lleva, decía César González, hablando de lo difícil que es hacer otra cosa que lo que hiciste siempre. Potente imagen que grafica que el cuerpo vuelve al mismo lugar y nos alerta sobre su imposibilidad. En lo personal de cada uno pasaron muchas cosas: pérdidas, enfermedades, soledades, acompañamientos, vivir del modo que cada uno pudo y le fue posible. Con eso llegamos. En este tiempo incorporamos a nuestro léxico personal palabras como coronavirus, ratio de contagio, aforo, mutaciones, carga viral, distanciamiento físico, cuidados críticos. Una palabra, un concepto que se instaló por evidente necesidad fue cuidado. Concepto que no era desconocido, sino utilizado en otros campos específicos, la salud, lo jurídico. Tendríamos que aprovechar la ocasión y dimensionarlo. El cuidado es un sistema de prácticas destinados a promover la vida, en tanto sostiene a los individuos, inscribe filiaciones y pertenencias familiares, culturales y sociales, que producen formas particulares de subjetividad. Es un articulador de la vida social, se constituye como un derecho humano de cuidar, ser cuidado y cuidarse, y de elegir cómo y cuándo queremos ser cuidados. Son las prácticas cotidianas de ser cuidados en espacios familiares, sociales, institucionales, las que nos enseñan y transmiten los modos y las dimensiones de cuidarnos y de cuidar a los otros. Son interpersonales, son recíprocos. Tienen una dimensión material, corporal y otra afectiva y relacional. Hacen trama del lazo social, pero la forma en que se ejerce, se practica, es hija de su época. Si pensamos en las marcas que han dejado los 90, respecto de las aspiraciones, los valores, las ideas, los modos de sentir, de acercarnos a los otros y al mundo que nos rodea, de resolver los conflictos. Marcas que deseamos no sean indelebles, pero sabemos de lo trabajoso de darle nuevos sentidos y prácticas. El filósofo Han dice que en el estado actual del mundo nos encontramos en un tiempo de desligaduras generalizadas. Es en este contexto que hablar de una matriz de cuidados supone poner allí contenidos, formas que intenten ligar lo desligado de nuestra época. El cuidado, sus omisiones, sus descuidos. La pandemia visibilizó también el ejercicio en unos y otros de cómo se entienden, cómo se realizan los cuidados para sí y para los otros. Una política de cuidado protege, repara, abriga, incluye, a través de leyes, programas, intervenciones del Estado, en salud, en la justicia, en la escuela, los modos de crianza, lo que produce una eficacia simbólica y construye el lazo social. Pensar en escuelas cuidadas invita a pensar de qué modos propiciar, recibir, integrar, acompañar, alojar lo que ha sucedido y lo que está por venir. Para los alumnos, pero también para los trabajadores. Los docentes hicieron de sus espacios vitales un aula, se procuraron dispositivos, aprendieron recursos tecnológicos nuevos, inventaron lo que no sabían, estuvieron presentes todos los días y horarios, entregaron bolsones de mercadería en las escuelas, acercaron cuadernillos a las familias, dejaron ejercicios en el kiosco del barrio, armaron dispositivos de comunicación con sus compañeros para no estar tan solos y al mismo tiempo transitaron la pandemia, cuidando a sus hijos, a sus padres, organizando su vida cotidiana. Para las familias, la situación de aislamiento
puso a prueba los recursos materiales y simbólicos con los que contaba y con los que aportaron organizaciones territoriales y el Estado. El incremento de tensiones y conflictos fue moneda corriente en este tiempo. Los niños y adolescentes han vivido y padecido los conflictos y diversas formas de vulneración de derechos en sus hogares. Lo nuevo es que la familia apareció de otro modo en la escena, en su intimidad, su casa, sus modos. Se encontró realizando acciones que le eran hasta ahora lejanas y desconocidas. Se reconvirtió de algún modo en su relación con los aprendizajes de sus hijos, encontrando ahí dificultades materiales, pedagógicas, socioculturales. Esas familias se hicieron presentes y perdieron su anonimato en la escena del trabajo remoto o las nuevas presencialidades. ¿Qué palabras tenemos de lo que vivieron nuestros niños y adolescentes durante este tiempo? ¿Tuvieron rutinas? ¿Cómo organizaron sus días sin el gran organizador que es la escuela? ¿Qué pasó en las familias? ¿Ayudaron en casa? ¿Trabajaron? ¿Se sintieron solos, tristes, acompañados, cansados? ¿Y qué hacías cuando te sentías así? ¿Pudieron hablar con alguien cuando les pasaba algo? ¿A qué jugaron? ¿Hubo algo nuevo? ¿Hiciste algo que antes no hacías? ¿Y los que se desvincularon? ¿Cómo hacerles saber que los estamos esperando? ¿Qué palabras, qué gestos son necesarios para convocarlos? Sabemos que el trabajo docente pertenece al sector en el que se trabaja con otros seres humanos. El objeto sobre el que se realiza la acción es nada más y nada menos que un sujeto en situación de aprendizaje. Niños, jóvenes, adultos. Es su especificidad, y como en toda relación entre humanos, hay una alta carga emocional, afectiva, corporal, una tensión consecuencia del encuentro con una alteridad radical. Una relación entre dos sujetos, si bien asimétrica y con responsabilidades diferentes, donde cada uno arriba con sus pertenencias, filiaciones, imaginarios mediatizados por lo institucional. Nos preguntábamos durante el aislamiento cómo se construiría cercanía en la escena del distanciamiento físico. ¿Qué efectos ha tenido el distanciamiento social en los cuerpos, en los modos de percibir al otro, en eso que llamamos lo social? ¿Qué clase de distancias nos dejará el distanciamiento social? Es en este contexto de interrogantes que creemos necesario realizar en la acción de la hospitalidad la pregunta y escuchar al otro en su diferencia, y quizás logremos pensar cosas nuevas. ¿Nos dispondremos a hacer con el otro? Entre la omnipotencia de pensar que podremos hacer todo y la impotencia de que la realidad nos supera, dos caras de la misma moneda, vayamos por su contrario, la potencia, imaginar la escuela que queremos, apostar a la posibilidad. ¿Qué espacios, qué tiempos y dispositivos son necesarios para el colectivo de trabajadores para escuchar, debatir, proponer, construir la escuela por venir, para que el cuerpo no nos lleve siempre al mismo lugar? Esa escuela por venir requiere de las voces, de las acciones, de la participación de todos sus integrantes, las políticas públicas, los trabajadores, las organizaciones e instituciones locales, las familias y los necesarios e imprescindibles espacios de conversación y participación de los alumnos. Cuidar a los que cuidan, mirar a los que miran, escuchar a los que escuchan, en todas sus variantes y combinatorias, es una forma de proponer y practicar una política de cuidados. Nada más. Bueno, genial, Mabel, la verdad, hermosísimo. Una maravilla de síntesis y una apelación a todo lo que podemos ser capaces de hacer y ir por esa potencia que nos invitas, ¿no? Así que te agradecemos profundamente. Mabel es una enorme compañera que nos acompaña siempre en el espacio de salud laboral y que bueno, hace de su modo de vida y de inserción en nuestra querida CETERA una forma de plasmar todo esto bueno, que nos sintetizó tan claramente. Así que, Mabel, un agradecimiento muy, pero muy especial porque
Primero por una síntesis tan clara, tan apretada en relación a los tiempos, pero con tanta fuerza. Así que bueno, ahora entonces vamos a la tercera disertación, que es me toca presentar la mía. Bueno, qué decir de Lili. Lili Capone es nuestra maestra, nuestra compañera que potencia en muchos espacios, no solo en CETERA. La doctora Lili Capone es neumonóloga, es secretaria de Salud Laboral de CTA, Provincia de Buenos Aires, nos acompaña en el equipo de la Secretaría de Salud Laboral de CETERA, y es integrante del espacio intersindical donde articulamos con una gran cantidad de sindicatos de distintas centrales en nuestro país, y bueno, nos da la fuerza para eso, para poder avanzar en esta tarea que tiene que ver con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Así que Lili, te invitamos a que, bueno, nos des este panorama o este aporte desde tu lugar siempre también pero tan maravilloso que vos nos invitás siempre también con esa garra y bueno, y persistencia, ¿no? Y perseverancia. Así que gracias Lili Capone por estar con nosotros, y todo tuyo, la audiencia. Bueno, Gracias, muchas Lili. gracias. Hola, ¿qué tal, Fabi? Gracias, Noemí. Buen día, compañeros, compañeras. Bueno, después de Mabel no es fácil hablar, así que vamos a tratar de dar otra cara, digamos, del cuidado. Voy a pedir compartir pantalla para ir transitando la ponencia, si es posible. Listo, Lili. Bueno, ¿se ve? ¿Lo ven, no? Perfecto. Bueno, en realidad, así como Mabel hablaba de, digamos, de la comunidad educativa, cómo cuidar y desde dónde, a mí se me ocurrió en este contexto plantear cuando las organizaciones nos cuidan, puesto que Mabel termina diciendo en su ponencia que esto es colectivo, y realmente lo colectivo organizado es lo que cambia la historia. No siempre la palabra escrita se pone en valor con puntos y comas, pero sí da un marco, no solamente de correlación de fuerza, sino también de cuidado a todos los trabajadores, en este caso, y trabajadoras de la educación. Lo que nos pasó es terrible, inédito, incierto, todo esto que planteaba las palabras de Mabel y mucho más, ¿no? Y de pronto aparece el ASCO, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, donde se paró el país, se paró el mundo, cambiamos la vida, cambiamos nuestros lazos. Esto que tan claramente decía Mabel, que pasa con las distancias, no fueron distancias físicas, fueron distancias sociales en un punto. Y obviamente las escuelas también estuvieron inmersas. E inmediatamente se tuvo que pensar desde otro lugar. Simultáneamente fue una construcción nueva, una organización nueva, con nuevos conocimientos también pedagógicos. Y entonces, ¿qué es lo que planteó la CETERA? Bueno, había que garantizar el derecho a la educación, obviamente, los derechos laborales de las y los trabajadores. Teníamos que pensar en la salud de toda la comunidad educativa, cómo construíamos conocimiento, pero sobre todas las cosas, discutir ámbitos de participación para que todo el recorrido, todo el saber, todo lo que trae cada uno de nosotros fuera puesto en valor. Y entonces la CETERA tuvo una negociación colectiva, las famosas paritarias, donde fuimos pioneros. Y lo primero que se enmarcó es que los trabajadores de la educación estaban trabajando en un contexto virtual no presencial.
Y esto es muy importante porque fue inédito en Latinoamérica y fue inédito también en nuestro país. Fue la primera negociación colectiva que dio cuenta que los trabajadores tenían otro contexto, otras condiciones de trabajo. Y también decir, como dijo Mabel, que en muchas provincias no solo hacían trabajo virtual, sino también presencial en las escuelas, con la entrega de bolsones de comida y también con material pedagógico en aquellos lugares, con aquellas familias que no tenían acceso a la interconexión. Pero fue más allá el acuerdo paritario y habló las medidas tecnológicas, que es cierto, como decía Dalila, que no, y como nosotros vimos en nuestra encuesta de CETERA, que no todos los docentes tuvieron acceso. Hay un slide muy lindo de las compañeras que hicieron la encuesta de la diversidad de medidas tecnológicas y estrategias tecnológicas que usaron los docentes en Argentina para llegar a los alumnos. Esto la CETERA lo tomó. Pero también se dijo, ojo, la misma remuneración, el mismo derecho a las licencias, a pesar que en nuestro país los trabajadores de la educación no tomaron licencias en el aislamiento social y preventivo y obligatorio. Y esto se dio porque precisamente esta cuestión de la docencia, que muchas veces su lugar de trabajo también es su casa fuera de la jornada laboral, hizo que, y a ciertos ámbitos laborales, hizo que las licencias disminuyeran. Pero esto también se tuvo en cuenta. Y también se habló del derecho a la desconexión. Fue inédito en nuestro país. Fue la primera organización social sindical que dijo, ojo, no vamos a estar conectados 24 horas. Nosotros tenemos un horario. Más allá que sabemos que los docentes han hecho esfuerzos sobrehumanos y han trabajado mucho más. No solamente los docentes, todos hemos trabajado y trabajamos mucho más en contexto, digamos, de virtualidad. Pero básicamente esto estaba en el contexto legal. Y obviamente esto no significa que se daba por tierra todos los derechos de salud y trabajo y condiciones de trabajo, y esto también lo tomó. Ahora bien, esto fue un acuerdo paritario, trabajadores y Estado. Obviamente fue un piso muy importante que tomaron muchísimas jurisdicciones, muchísimas preguntas. Ahora, ¿cómo discutimos desde una organización? ¿Cómo llevamos nuestro saber hacer, nuestro conocimiento, nuestra construcción, esa construcción donde incorporamos el saber y el aprendizaje y el lazo con otros? Y bueno, a través de un diagnóstico. Y así como claramente Dalila planteaba esta encuesta de muchos países, la CETERA también tuvo sus propios insumos, sus propias herramientas. Y se construyó colectivamente. Estas encuestas no se hacen entre 2 o 3 que se les ocurre qué preguntar. Se pone a disposición. Nosotros trabajamos en el equipo de salud laboral con Noemí Tejeda y realmente con Fabián, que son compañeros que circulan la palabra, circulan las herramientas para que constantemente pensemos, vayamos y venga. Es realmente un trabajo muy interesante. Pero esto es lo que nos sirve para fundamentar nuestro derecho a la salud y a la educación. Por eso CETERA, desde mayo, puso a disposición esta herramienta, que no la vamos a desplegar, obviamente, simplemente comentar. Y fue salud y condiciones de trabajo en tiempos de emergencia. Sanitaria fue una encuesta nacional, ¿no es cierto?, que abarcó a todo el país y prácticamente a todas las provincias. Y esto fue de mayo a junio. Y ahí nos dimos cuenta y pudimos poner en palabra y también poner en valor la situación de los docentes que estaban en trabajo virtual, que muy claramente, digamos, porcentaje más o menos es muy parecido al que planteó Dalila, ¿no es cierto?, en la Interamericana de la Educación. Y entonces, estas condiciones de trabajo en contexto de emergencia, porque hoy lo vemos desde otro lugar, pero en ese momento no sabíamos qué iba a pasar. Y sin embargo, la escuela siguió estando en pie.
los trabajadores de la educación nos siguieron dando una gran enseñanza, que el conocimiento se seguía construyendo. Y después vino la famosa posibilidad de volver a la presencialidad. Nosotros como CETERA siempre estuvimos a favor que las escuelas estuvieran con niños y con trabajadores. De ninguna manera, nunca quisimos cerrar ninguna. Si hay algo que no queremos es cerrar escuelas, a pesar de lo que muchas veces se planteaba. Pero no de cualquier manera. Mabel lo dijo claramente, no es la misma escuela. No es como dice esta compañera, agarro la cartera y sigo dando clase como en marzo del 2020. Pasaron cosas. Y entonces en estas cosas, CETERA define, a través de la Secretaría de Salud, digamos, cómo se cumplimentaban estos protocolos preventivos que fueron construidos colectivamente por los trabajadores, pero también fueron aportados para protocolos generales en el Consejo Federal de Educación. Y entonces surge el protocolo marco con lineamientos para el retorno presencial. No íbamos a volver de cualquier manera, como no se está volviendo de cualquier manera. Ahora bien, nos quedamos con esto y no, teníamos que saber de qué se trataba. La información no puede ser una información enquistada. La información en una pandemia, como en tantos otros contextos, tenía que ser pública, tenía que darse a conocer. Nosotros teníamos que saber qué es lo que pasaba en cada provincia. Por eso CETERA crea el Observatorio Epidemiológico de COVID-19, con un equipo interdisciplinario, donde todas las semanas se veían los gráficos, las curvas, los ascensos, los descensos, con mucha discusión de todo el país, de cada provincia y de cada distrito de cada provincia. Cada provincia tenía esta información, que le daba pie para poder discutir con el empleador del Estado. Y esto fue absolutamente una discusión democrática y participativa, y objetiva, porque los datos estaban. ¿Cuál era el tema? Que muchas veces había tardanza entre la información de la provincia al Observatorio Nacional. Pero no obstante, esto no era una foto, esto era una película, con lo cual nosotros hacíamos un seguimiento. Por eso hablamos de observatorio, dinámico, actualizado y continuo, que aún hoy lo tenemos. Aún hoy seguimos mirando todas las semanas cómo se evalúan esos datos. Es cierto que estamos en descenso, pero seguimos estando en pandemia. Y por otro lado, ¿cómo llegábamos a los trabajadores? A través de nuestra página web. Todo esto que estamos contando está en un icono en la página web que dice todo lo que necesitas saber sobre COVID. Y ahí está toda la información. Están los informes epidemiológicos, los decretos y las resoluciones, los acuerdos paritarios, y se avanzó en materiales elaborados de higiene personal, de ventilación, de distanciamiento, y también los protocolos del Consejo Federal de Educación. Todo esto al servicio de la comunidad educativa. Sin olvidarnos, obviamente, las condiciones básicas en funcionamiento, que esto fue un logro de CETERA, y fue un logro porque por primera vez en el 2011 se habló de infraestructura escolar en una estructura legal. Esto está escrito, esto tiene que ser así, y son los famosos 12 puntos de infraestructura escolar donde se aprobó en paritarias. Y obviamente, en este contexto, también los elementos de higiene, seguridad y limpieza, que son más que antes, no, se visibilizaron. Si algo nos trajo el coronavirus, era la disfunción no solamente del sistema político, social, económico, educativo, sino también la disfunción dentro de las instituciones. Por eso lo que plantea Mabel, ese espacio de la escucha, ese lugar para pensar qué te pasó, qué me pasó, qué nos pasó y qué necesitamos para no volver a aquellas cuestiones de la escuela que sabíamos que nos servían. ¿Cuál es lo que nos encontramos hoy? Y bueno, hoy nos encontramos con un descenso fantástico, pero esto no quiere decir que estemos absolutamente tranquilos. La pandemia sigue, hay una especie de
del famoso Delta, que está en las puertas, que si bien circula está muy acotado en nuestro país. En nuestro país sigue estando digamos, otro tipo de virus, con otros genes, pero esto no significa que no estemos, digamos, en alerta. Pero esto ¿qué fue? ¿Generación espontánea? ¿Ocurrió porque el virus se cansó y se fue para otro lado? De ninguna manera. Esto tuvo que ver con la conciencia social y colectiva, con el plan de vacunación nacional. En Argentina llevamos casi 60 millones de dosis, con los tiempos que se pudo, en un país que está alejado del mundo, en un país que no es un país desarrollado, que heredamos una de las peores crisis económicas que ha tenido la historia en Argentina, y sin embargo se primó la salud ante todo, como dijo Noemí. Y obviamente esto tiene que ver mucho con los protocolos de prevención y protección, y nuestra propia tropa, como digo yo, nuestros delegados, nuestros compañeros, que hicieron que en cada escuela esto se pusiera en valor. Todo esto, además de otro montón de cuestiones, hace también que la variante Delta no entre, que sigamos nosotros avanzando y que tengamos, a mí no me gusta hablar de inmunidad de rebaño, tengamos el derecho, porque esta fue otra de las cosas. Nosotros aprendimos que la salud es pública y que la vacuna, esta vacuna es un derecho humano impostergable. Acá todos hemos tenido acceso al plan de vacunación y eso realmente es maravilloso, aunque le duela a la oposición. Y no podemos no nombrar a Estela, ¿no es cierto? Estela, nuestra querida Estela, siempre presente. Y ella decía que en la disputa por el trabajo docente se pone en juego la pelea por el sentido de la educación pública. Y creo que de esto se trata. Que siempre soñamos popular, democrática y un lugar de construcción de derechos. Un lugar de opiniones, de disidencias, de construcción de derechos, de interculturalidad, de género, etcétera, etcétera. Por eso, la verdad que está bueno estos encuentros, porque es lo que nos da fuerza, y decir que el orgullo de las organizaciones sindicales en nuestro país, como fue la CETERA, no hace más de poner blanco sobre negro que es posible una sociedad más justa, más libre y soberana. Muchas gracias, compañeros. Bueno. Estás muteada, Noemí. Sí, me desmuteé y no sé por qué se volvió. Lili, muchísimas gracias por esta intervención, como siempre tan clara, como siempre poniendo el eje en esto que no lo dijo, pero lo digo yo, la salida es colectiva y bueno, de esta situación se sale con mucha solidaridad, organización y bueno, básicamente pensando en el otro, pensando en los otros y en las otras. Y bueno, esa síntesis que también ha hecho de qué es lo que hicimos desde CETERA, desde cada organización de base que constituye la CETERA, cada sindicato de base, y esto de que realmente este presente que tenemos está absolutamente relacionado con la posición política que hemos tenido, justamente sobre el mes de agosto hicimos un relevamiento acerca del cumplimiento de los protocolos y realmente en el cruce de las distintas condiciones fue en todo el país un elevado cumplimiento de ese protocolo en cada una de nuestros lugares de trabajo, que son las escuelas, donde hablamos de escuelas cuidadas y seguras, y tenemos la absoluta certeza que desde el CETERA y de las entidades de base se hizo absolutamente todo lo que estuviera al alcance de la mano y la posibilidad dentro de la apertura que tuvieron los gobiernos en cada una de las provincias para que eso fuera una realidad, que cuando se volviera no se volviera de cualquier modo, sino se volviera a escuelas seguras. Bueno, decirles que tiene cada uno de los disertantes 5 minutos más.
que pueden ser un poquito más, porque en realidad han sido muy respetuosas de los tiempos, cada una de las compañeras. Le pedimos disculpas por ahí a Dalila, que ahora puede tomarse unos minutos más, que de alguna manera fue la que por ahí creo dejó alguna parte de su exposición en el tintero. Y por otro lado, transmitirle alguna, como pregunta en sí, aparece una, quiero decirles también que nos acompañan de todo el país, de todas las provincias del país, tanto en el chat, en el Zoom, como en el canal de YouTube y en el Face. Así que, bueno, lo que hay son muchísimos comentarios, pero como pregunta concreta para Liliana y Mabel, hay una que plantea si es necesario otra jornada laboral, y si es necesario otra ley de riesgos de trabajo. Eso por un lado, así que se las pueden apuntar. Y por otro lado, dentro de los comentarios, bueno, hay una compañera que plantea, Sandra, la importancia y el valor de lo que significó el derecho a la desconexión, como modo de también de comentario. La escuela siempre estuvo abierta, siempre está presente, a pesar de que muchos quisieron no valorar ese esfuerzo. Con respecto a las políticas de cuidado, una de las compañeras planteó políticas de cuidado y no de miedo, en relación a que los niños, niñas regresaron algunos a pesar de no haber atravesado por la experiencia de COVID, a lo mejor en sus familias o en sus personas cercanas, o a sus afectos. Igual como que, bueno, está contenido el tema del miedo, entonces poder diferenciar entre cuidado y miedo. Y bueno, creo que yo voy a dejar para el final un comentario muy lindo en relación a una compañera, Pamela Pavés, que si quieren se los comento después, y mientras van, digamos, completando esa última intervención de cada uno de ustedes, para poder cerrar, porque es un mensaje de esperanza, y entonces lo vamos a dejar para ahí. Así que bueno, si querés, empezamos con Dalila, que le pedimos disculpas porque la cortamos por ahí, y bueno, y después hacemos un breve cierre antes del video final. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Noemí. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, de hecho, fue muy rica, las exposiciones fueron muy ricas, las dos exposiciones que yo pude asistir en esta mañana, y me parece que la idea es esta, de que sigamos intercambiando lo que estamos haciendo, cada uno desde sus realidades, de sus perspectivas. Estamos viviendo momentos inéditos, una realidad completamente nueva, de la cual sabemos muy poco, y tenemos que generar conocimiento, y conocimientos que sean conocimientos que estén a favor de los principios políticos que tenemos y que defendemos, porque hay otros conocimientos siendo desarrollados en este momento, pero que puedan ser muy amenazadores para nosotros, para el sector educativo. Por ejemplo, toda esta retórica que se ha desarrollado alrededor de algunos organismos internacionales, con los gigantes digitales, poniendo la enseñanza híbrida como la solución para el futuro, como el camino de reemplazar los momentos presenciales por momentos virtuales. Sabemos que esto viene con mucha fuerza, porque tiene por detrás un investimento económico robusto, así que vamos a tener que estar muy preparados para seguir insistiendo en que la presencialidad es fundamental, que el trabajo docente, como mencionaba muy bien la compañera Mabel, es este trabajo con el humano, y como un trabajo con el humano, el vínculo es muy importante, no solo para el docente como para
lo alumno, el estudiante. Así que son estas relaciones humanas que ahora fueron totalmente repensadas, remodeladas, son nuevas interacciones que tuvimos que desarrollar en este momento de pandemia. Estamos hablando para cuadraditos con nombres, así yo doy clases con muchos nombres, como tenemos aquí algunos, muchas veces no conocemos la cara de este estudiante. Pasamos, ahora que ya estamos a casi 2 años en este ejercicio, desarrollamos relaciones con personas que puede ser que un día vamos a encontrar en la calle, no sabemos quién son, que no van a nos reconocer y también no vamos a reconocerlos. Todo esto es muy inédito. Así yo pienso que no vamos a volver a tener la misma escuela, claro. Esto ya sabemos, el proceso es dialéctico. Hay cosas. Hay también ganos con este proceso, un proceso muy sufrido, pero que nos ha traído también otras posibilidades de desarrollo. Pero vamos a tener que saber preservar lo que es fundamental, lo que es innegociable, lo que es importante de permanecer. No podemos ceder a esta idea de que no necesitamos más de escuelas, no necesitamos más del presencial. No, al revés. Me parece que la pandemia vino a demostrar cómo es importante esto, cómo que el trabajo docente es el trabajo humano y que desde esta perspectiva tenemos que estar ahí, nos encontrando, mirando unos a los otros y nos abrazando desde que posible, desde que los protocolos sean cumplidos. Así que muchísimas gracias por la invitación, por estar en este espacio. Quiero decir que la encuesta de CETERA la tomamos en cuenta, fue muy importante, aprendemos mucho también con ella y para el 5 de octubre estamos planeando una presentación de 2 libros digitales que hicimos con muchos compañeros. Es un trabajo colectivo que involucra a muchos, incluso a muchas y muchos colegas argentinos, y que vamos a presentar esos 2 libros, donde ahí también hay un capítulo sobre la encuesta de CETERA, escrita por compañeros ahí de Argentina. Así que es un trabajo que nos da un poco la muestra de la situación de la educación, del trabajo docente en la región, y donde Argentina juega un papel muy importante, tiene un rol muy importante hoy día, sobre todo por la relación política que estamos viviendo en este país. Así que muchísimas gracias una vez más, me quedo a la disposición para otros encuentros. Un gran abrazo. Excelente, Dalila. Y muchas gracias también por todos tus aportes y bueno, esperando a seguir construyendo juntos en la Internacional de la Educación con la red Estrado, que realmente es también un enorme valor de trabajo y de articulación en todos los países de América Latina. Bueno, seguimos entonces con Mabel, con su espacio y la escuchamos. Mabel, te escuchamos. No, a lo mejor respecto de esto de este comentario, pregunta que aparecía en relación a la jornada laboral, sin duda, digo, hay cosas, cuando pensamos en nuevas configuraciones, tenemos que pensar, de eso se tratan las configuraciones, quiero decir, cómo nosotros pensamos una nueva organización del trabajo con estas nuevas cosas que atención, digo, en ese punto yo estoy completamente de acuerdo con Dalila, no sabemos todavía muchas cosas de lo que restan para la escuela, por supuesto, pero para todas las instituciones y para el conjunto social. Digo, hay cosas que cambiaron, y se incorporaron cosas a la vida cotidiana que todavía no las podemos dimensionar, que será tiempo, digamos, en el futuro para ir viendo esto, pero me parece que es central, es una oportunidad esto que pasó, para decir, es necesario tener tiempos y espacios para discutir, conversar, proponer, organizar un tipo de trabajo diferente, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido digo, es una oportunidad esto que sucedió. Por supuesto que el riesgo es el trabajo, no necesaria la presencialidad,
Y yo digo que eso lo tenemos que defender a rajatabla, porque lo que es necesario, en términos de, podríamos decir, ¿qué hace el cuerpo afuera? ¿Qué hace el cuerpo afuera? Cualquiera. El cuerpo afuera se relaciona, transmite, decodifica, se las arregla con el cuerpo del otro, con las tensiones, interpreta las miradas, los gestos. ¿Y qué hace el cuerpo? El cuerpo descarga en la relación con el afuera, ¿cierto? Entonces, si nosotros aceptamos, entre comillas, estudiar, vivir a través de la computadora, estamos dando paso a otras cosas, ¿no? A otros sentimientos, a otros modos de tramitar la subjetividad, las tensiones internas, el conflicto con el otro. Digo, todo esto me parece que es como un caldo de cultivo que todavía no sabemos muy bien cómo. Por eso creo que hay que apostar a eso y apostar a la organización del trabajo y a la modificación. Y respecto de lo que decías, Noemí, del tema del miedo, sin duda que es así, porque eso es para el conjunto también. Y me parece que hay que darle una vuelta y hay que, a ver, y hay que ponerle palabras, lo que no significa, porque esta es la otra vertiente que viene, que creo que también está muy presente, todo lo que tiene que ver con, entre comillas, los aportes de las neurociencias por la vía del estudio de las emociones, el clima escolar en educación, digo, todo eso que hemos, en los 4 años que hemos vivido de macrismo, lo hemos empezado a percibir, se ha instalado de algún modo, digo, tenemos que tener discurso, tenemos que construir conocimiento, tenemos que poder brindar alternativas a esas teorías, a esas posiciones que nos llevan a cómo te sentís. No se trata de eso el acto educativo, ¿no? Y la relación humana tampoco. Gracias, Mabel. Sí, es muy cierto esto, ¿no? Ponerle palabras. Mientras tanto, ponerles palabras porque el tema del miedo es una cosa que hay que procesarla, ¿no? Lo hablábamos el otro día, estas cuestiones de la pandemia nos atraviesa a todos, esa cuestión del miedo a acercarte al otro, ¿no? El tema de, vos al principio de la exposición hablaste de cómo construir cercanía, y qué dejó esto de la distancia social. Y a veces nos da miedo acercarnos a nosotros y eso hay que ponerle palabra porque es parte de lo que nos sucede en la vida cotidiana cuando vamos a hacer una compra al supermercado hasta cuando nos encontramos en el lugar de trabajo con nuestras compañeras y compañeros. Quería echarle un comunicadito, uno de los comentarios de una compañera, Lourdes, que nos plantea, bueno, todos los docentes deben vacunarse. Bueno, seguimos insistiendo, hay un porcentaje muy chico, porque somos, creo que Lili puede también ampliarlo, somos una sociedad, la sociedad argentina, que tenemos muy claro el tema del valor de la vacunación, pero convengamos que nos falta, ahora que tenemos a disposición vacunas, toda la población, la franja etaria, digamos, sobre mayores de 18 años, todavía tenemos que convencer a algún sector, no muy grande, pero cuanto más vacunas hayan en el sector educativo, por supuesto en nuestros compañeros, pero en la población en general, y también obviamente los menores de 18 años, que es la franja que todavía está mayoritariamente sin vacunar, y que nosotros desde las escuelas, también es una oportunidad y un territorio para impulsar esa política de cuidado que tiene que ser el valor de la vacunación. Y hay otra compañera que planteó esto de reafirmar un poco lo que estaba diciéndonos Dalila en relación de que hay que tener mucho cuidado con las lógicas neoliberales que se buscan instaurar respecto al educativo y a esto que hablaba Dalila en relación a, ojo, con los conocimientos de alguna manera amenazadores que nos intentan de alguna manera imponer y anteponer esto que creo intentamos desde este Congreso y de cada lugar y ámbito de debate, que es generar conocimientos críticos. Así que bueno, Lili, tus minutos finales para cerrar tu alocución.
Bueno, gracias, Noemí. Dos cuestiones, digamos. La primera, responder la pregunta si nosotros necesitamos una nueva ley de riesgos del trabajo. En realidad, no solamente necesitamos una nueva ley, sino un cambio de paradigma. No queremos una ley de riesgos, queremos una ley de prevención de riesgo con promoción de la salud de las y los trabajadores. Una ley que incluya a los trabajadores formales, no formales, monotributistas, cooperativistas. Una ley donde los factores de riesgo psicosociales sean incluidos, donde se incluya la violencia de género, donde se incluya la violencia laboral, donde se incluya todas las cuestiones de género. Es un cambio de paradigma total, que obviamente que tiene que ver con un cambio en la percepción de los trabajadores, que el riesgo no está consolidado en las condiciones de trabajo. Una condición de trabajo no es riesgosa, puede ser riesgosa. Y de esto se trata el colectivo, de esto se trata un insumo de una encuesta, como hablaba recién Dalila, en el diagnóstico. De esto se trata poder discutir con la patronal, ya sea público o privada, estatal, en una negociación colectiva. Los riesgos del trabajo son prevenibles, no tienen nada que ver con el trabajo. Lo que enferma es la condición de trabajo, no el trabajo. Un desocupado no está contento, no está sano, está enfermo. Entonces, yo siempre digo, y escuchábamos, ni idealizar ni victimizar, dar la justa medida, de esto se trata. Ni el docente es el pobre docente y el pobre trabajador, ni tampoco es el sacerdote o la monja que se inmola, digamos, por la educación. De ninguna manera, es un trabajo con otro. Yo aprendí mucho con Mabel y Estela, muchísimo, porque ahí ponían qué implicaba trabajar con otro, la subjetividad del que tenemos enfrente. Entonces es más desgastante, claro, tiene más carga, pero esto no quiere decir que sea mejor o peor. Nosotros desde el espacio intersindical hemos tenido una experiencia gratísima y desde hacer cursos de formación de varios trabajadores de diferentes actividades. Y ahí todos se daban cuenta que todos tenían riesgo y que todos tenían incertidumbre, pero la importancia, como dijo recién Noemí, desde lo colectivo. Por supuesto que necesitamos un nuevo marco y por eso necesitamos la correlación de fuerza suficiente para poder avanzar. Porque, ojo, que si nosotros no nos apoderamos de los derechos adquiridos, de los derechos que hemos durante tantos años, la CETERA da cuenta en la Marcha Blanca, da cuenta de la carpa docente, todo lo que fue luchando para llegar a tener una paritaria docente, una ley de educación, digamos, el incentivo docente. Todo eso, como dice Yasky, no es lineal, va en zigzag. Por esto, y con esto digo que lo colectivo es importante, es la fuerza de trabajo, pero también es la correlación de fuerza de todos y todas, que tiene que ver que esta pandemia nos ha demostrado en el plan de vacunación. Si nosotros no nos vacunamos todos, no nos cuidamos todos. Acá no se joroba con nadie. No, yo no me vacuno porque a mí me cae mal el chocolate. De ninguna manera. De ninguna manera. Hay muy pocas contraindicaciones para la vacuna. Nos debemos vacunar, nos tenemos que vacunar. Ahora se avanzó entre 12 y 18 años. Ojalá que haya vacuna para los menores, porque ojo, que la variante Delta en el mundo está afectando, es la pandemia de los no vacunados, y nos va a poner en jaque. Entonces no es una cuestión de un gobierno, es una cuestión de una política pública. Y es lamentable la concentración de vacunas que hacen los países desarrollados. África no tiene vacunas, Haití no hay un solo ciudadano vacunado. Es gravísima la situación. Entonces, debemos saber que en América, con sus más, con sus menos, en Latinoamérica, en muchos países se ha avanzado en Brasil, se ha avanzado en Argentina, en Chile, Uruguay, en Paraguay, pero por eso esta salida es colectiva. Un virus que es la molécula más insignificante de la escala biológica, hace 2 años que nos puso en jaque. ¿Quién ganó dinero y poder? Los de siempre. Entonces, en esa enseñanza, nosotros tenemos que aprender.
Otra escuela, sí, diferente, sí, pero es con la unidad de todos y todas, más allá de las diferencias, porque por suerte en la diferencia uno crece, pero la escuela tiene que ser ese lugar de una gran escucha colectiva y esto que tan claramente expuso Mabel, de poder saber que a todos nosotros nos pasaron cosas, muchas cosas, y ponerlo a disposición para otra escuela va a ser lo más productivo y lo más feliz que nos puede pasar. Excelente, excelente compañera, excelente cada una de ustedes, como ha expresado tan claramente toda esta síntesis de lo que estamos viviendo, nuevo, un otro paradigma, como decía la compañera recién, un paradigma que nos está enfrentando a situaciones nuevas, que nada es para siempre y que todo se va transformando, y en esa transformación estamos todo el colectivo de trabajadores, trabajadoras, docentes y demás en esta transformación en función de estar cada vez mejor en un mundo bastante hostil que nos atraviesa a todos, a algunos más, a otros menos, y en esa perspectiva la solidaridad de clase, la solidaridad de todos los trabajadores, de tener un lugar común de defensa, de bienestar, de beneficios para todos, es el objetivo de todos los que entendemos y estamos en estas organizaciones sociales, desde nuestra organización de CETERA, desde la organización de la central, de la CTA, de los trabajadores y de cada una de las organizaciones de base de nuestra organización CETERA. Quiero leer un comentario de una compañera, Pamela Paves. Dice, sin conectividad, nuestros chicos y chicas pudieron acceder a los materiales enviados por Nación, los alimentos que entregamos en plena pandemia, porque la escuela pública en Chubut, a pesar de la pandemia y los conflictos de público conocimiento, siempre estuvo abierta. Es un comentario de una escuela de un barrio periférico de Chubut. Estas son las acciones que, a pesar de la circunstancia, los trabajadores de educación estuvimos y estaremos acompañando en los lugares más vulnerables para dar esto de lo que peleamos en forma constante, de una escuela pública para la liberación de los pueblos, la emancipación de cada uno y poder llegar y construir el conocimiento que tanto venimos bregando desde hace mucho tiempo. Le doy la palabra a Noemí para que haga su cierre en general y agradecerles en nombre de CETERA, en nombre de todos los que llevamos adelante la Junta Ejecutiva de CETERA, a las compañeras, tanto a Dalila como a Mabel y a Lilian, que nos han ilustrado con una radiografía del mundo y la situación en la que estamos. Así que agradecimientos para todos ustedes. Abrazos, compañeras. Sí, antes de terminar y de hacer digamos, una pequeña cierre, quería transmitir, le voy a devolver igual una pregunta a alguna de las tres, la que le quiera tomar, porque bueno, creo que por ahí es bueno que nos den su punto de vista. Una de las compañeras preguntaba, ¿se considera la distribución de aparatos tecnológicos a todos los estudiantes como una necesidad innegociable para la nueva escuela? ¿Qué trabajo se está realizando para que esto se pueda concretar? Así que se las propongo como un desafío, cualquiera de las tres que quiera hacerlo, hacer su comentario o su respuesta. ¿No? Bueno,
A mí me parece que sí, pero me parece que desde Argentina, pensando desde una agenda local, ustedes puede ser que las compañeras tengan algo a agregar. Yo diría que sí, que para el futuro tenemos que pensar en escuelas donde los estudiantes y los docentes tengan sí acceso a esos aparatos, sobre todo los docentes, porque a los aparatos tienen que fornecer los empleadores. Entonces, para que el docente pueda hacer algún trabajo fuera del aula que tenga que ver con su jornada laboral, estos equipos tienen que ser ofrecidos por quien los contrata. Esta es mi opinión, pero desde Argentina puede ser que ustedes tengan una agenda, ¿no?, de negociación sobre esto. Bueno, gracias. Bueno, gracias. El Sí. acceso debe ser como un derecho humano, digamos, no discutir más. Eso tiene que estar como derecho humano, esto es así. Sin mercantilización, sin concentración de poderes ni de saberes. Esto es así. Esto es poner a disposición y saber que todos tienen igualdad en el acceso con justicia y equidad. Porque si no, evidentemente, no aprendimos nada. Perfecto, Lili. Sí, quería de alguna manera retomar sobre esa pregunta y quizás en el término local, que nosotros indudablemente esa disputa la seguimos dando en paritarias, desde el primer momento en esa paritaria que digo desde el punto de vista de los gremios docentes y de CETERA en particular, en relación al acceso digamos, a los instrumentos tecnológicos para los trabajadores y trabajadoras de la educación y para los estudiantes. Sabemos todos en Argentina que si dentro de las profundas desigualdades a las que, como dijo Mabel, a cielo abierto quedaron expuestas con la pandemia, el hecho de haber interrumpido en el año 2015 lo que era el programa Conectar Igualdad, fue uno de los elementos que nos dejó en un lugar de absoluta vulnerabilidad para poder tener esa vinculación pedagógica cuando debimos cumplir el aislamiento social y preventivo para evitar los contagios y para preparar los hospitales y todo lo que era el área de salud en un momento. Ustedes sabían que el gobierno que se fue en 2015 del macrismo, dejó, digamos, un estado, en un estado la salud, básicamente la salud y la educación, pero la salud que simbólicamente se representó en esto de la supresión del Ministerio de Salud, así que el desfinanciamiento había sido muy grande y bueno, tuvimos que estar en esto, en ese aislamiento social y preventivo que se mantuvo en los primeros meses del año y que obviamente alcanzó a las escuelas del mismo modo que lo planteaba Dalila en Brasil y en la mayor parte del mundo. Es decir, no solo Argentina estuvo sin clases presenciales, sino muchos otros, la mayoría de los países del mundo, y en esto también, ya para ir cerrando, decir esto, Mabel habló mucho de la cuestión de todo lo que incorporamos a nuestro léxico, las palabras cuidado, presencialidad, las tasas de incidencias, ¿no? Empezamos a incorporar muchísimos términos del área de la epidemiología, que para el sector, para la comunidad, la sociedad en su conjunto, eran de alguna manera desconocidos, y aprendimos mucho también. Pero una de las cuestiones que ayer justamente en la apertura nos decía Hugo Yasky era esto de querer reducir el tema de la educación y del valor de la educación solo a un concepto que se llamó presencialidad, sin dejar de tener en cuenta esto que decía Dalila, la presencialidad es fundamental como hecho en el hecho educativo. Es cierto que no se puede evaluar que no hubo educación pública porque no hubo presencialidad. Lo ratificaron todos los y las compañeras en relación a la presencia permanente, las escuelas abiertas incluso para poder retirar los materiales pedagógicos, pero también los alimentos para la familia, y la clase siempre hubo porque en la escuela o a distancia las clases se mantuvieron en la forma que
ya lo describieron casi como una radiografía, tanto en el trabajo que hizo para América Latina, que se hizo en esta articulación que presentó Dalila, como todos los trabajos que hicimos nosotros para demostrar claramente, y eso la sociedad lo sabe, que se hicieron los mayores esfuerzos para garantizar lo que nosotros llamamos la continuidad pedagógica, el derecho social a la educación, esto de que, bueno, los chicos siguieran aprendiendo, los chicos y las chicas, y no se desvincularan de la escuela, que para nosotros es central y para la sociedad es central. Así que lo que se está haciendo en relación a eso es seguir insistiendo en que se cumpla con materializar de alguna manera este acceso a los instrumentos pedagógicos, tecnológicos que sean necesarios, netbook, notebook, la conexión, el derecho a la conexión. Lili habló del derecho humano, del derecho a la conectividad, y el derecho esencial a la conectividad estuvo declarado por el gobierno nacional y nosotros respaldamos esa medida, pero ustedes saben que los grandes poderes concentrados han hecho una serie de boicot y de lobby, incluso al compromiso, digamos, a la declaración como derecho humano elemental, el de la conectividad, y bueno, a veces las leyes ya están, pero lo que estamos y seguimos insistiendo en que esas leyes se cumplan y que definitivamente también tengamos, y cada chico tenga retomando ese plan, se pueda retomar ese plan a través, ahora se llama el Juana Manso, la posibilidad concreta de que los docentes y las docentes, como los estudiantes, tengan su computadora, no solo porque estemos en pandemia, sino porque justamente los avances tecnológicos tienen que tener ese acceso universal para que la brecha sea cada vez menor entre los que más y los que menos tienen. Simplemente quería leerles porque creo que es la representación de lo que hizo la docencia argentina, y estoy segura que la docencia en todo el mundo dispuesta de alguna manera a construir esa posibilidad de mantener la educación a toda costa, a pesar de todos los esfuerzos, como decimos, que se han hecho no solo desde la política pública, sino desde las organizaciones gremiales para generar esas mejores condiciones de trabajo. Pamela nos dice, lo mío no es una pregunta, es respuesta a una de las preguntas que realizó Mabel. ¿A quiénes se desvincularon? ¿Cómo hacemos para que sepan que los estamos esperando? Yo les cuento que luego de intentar por diferentes medios llegar a nuestros chicos y chicas y no tener resultados con muchos de ellos y ellas, la escuela fue a buscarlos a sus casas. A esta altura del año hemos logrado que retomen su escolaridad casi el 100% de los y las estudiantes. Yo creo que ese es el mensaje de esperanza, creo que ese es el mensaje del esfuerzo que se hace en cada rincón del país. Nosotros decimos, donde está la escuela está la patria, donde están los docentes y las docentes está la patria. Esa es la síntesis de los esfuerzos y de los sueños que tenemos desde esta patria y también desde la patria grande, para que saliendo de la pandemia consolidemos y defendamos la educación pública, nacional y popular, porque justamente la escuela y los docentes no van a transformar el mundo, pero sí a las personas que van a transformar este mundo, y este mundo sin duda tiene que ser con igualdad de oportunidades y justicia social. Así que, compañeros, compañeras que nos están escuchando, un abrazo, y ya vamos terminando. Agradecerles profunda e infinitamente este tiempo compartido. Gracias, Noemí. Vamos a hacer el cierre final. En este cierre final le vamos a brindar un videíto, un trabajo realizado por CETERA, un homenaje a todas las maestras y maestros del país. En este mes de septiembre, mes de muchos hechos y sucesos que a través del tiempo han transformado gran parte de lo que es la sociedad. En estos 100 años de Paulo Freire, en este septiembre de la creación de CETERA,
con casi ya 50 años de existencia. En este septiembre del 73, cuando también fue el golpe en Chile, en el mismo momento de constitución de la CETERA se expresa públicamente, repudiando enérgicamente ese golpe, lo que hace del protagonismo que tiene nuestra central, no solo en la reivindicación de los derechos, sino en la lucha por una sociedad más justa, con mayor distribución de la riqueza, con mayor justicia social, y eso habla del hecho político que desde nuestra organización impulsamos a través del tiempo, en estos casi 50 años, y vamos por más. Yo quiero cerrar con una frase que resume mucho, con una metáfora de Pablo Neruda, que en este septiembre muy significativo nos dice que podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Yo creo que en esa frase esperanzadora, que por más que nos opriman, también ofrecemos resistencia constante, y en la resistencia va a estar la continuidad de la lucha de los que hoy estamos, de los que fueron y de los que vendrán. Por eso, para poder terminar, vamos a compartir un video, se llama Sureño, de Jorge von der Mole, una producción de CETERA, para todas las maestras y maestros del país, para todas las profesoras y profesores, en el Día del Docente, en el Día del Maestro, y este cierre que nos dará lo mejor que tenemos, de brindarnos a los demás en esta noble y bella y amorosa profesión que tenemos, de brindarnos al otro y por el otro. Así que agradecerles a todos, a ustedes, a Noemí, a Sonia, a la secretaria general, a Miguel, secretario de Educación, a Miguel Dualde, a Ignacio, que es el operador que tenemos ahí, que nos ha respaldado y ha sostenido todo esto, y a cada uno de ustedes. Así que abrazos enormes para todas y para todos. Vamos al video.